Forma Natural, el programa dirigido a mayores de 45 años que quieren recuperar su buen estado físico. Mi nombre es Henry García, desde el programa En Forma Natural, visitando el Centro Nutricional Rica Dieta. 28 años al servicio de usted, que procura de la buena salud. Hoy tenemos un programa sumamente importante, conversando con especialistas acerca de lo que es fundamental en la alimentación y la nutrición de usted que quiere recuperar su buena condición física. Usted no se vaya a apartar de la sintonía, que esto apenas comienza desde En Forma Natural. Nos encontramos el día de hoy desde Rica Dieta. ¿Cuál es su nombre? Hola, mi nombre es Alvisa Paneite, licenciada en Nutrición y Dietética. Bueno, bienvenida a su programa En Forma Natural. Esta entrega del día de hoy, importantísimo el saber, conocer cómo poder alimentarnos y qué nos permite nosotros nutrirnos de otra manera para estar y tener una mejor condición física, o para recuperar la salud o para mantenerla. Sí, correcto. Realmente la nutrición abarca muchísimas áreas de nuestra vida, por eso está presente desde que nacemos hasta, digamos, en todas las etapas y los últimos días. Y por lo tanto es importante conocer en todas estas áreas qué es lo adecuado para esos momentos de nuestra vida. A veces sentimos que es muy difícil el cambiar un hábito con respecto a lo que comemos día a día, y queremos iniciar una nueva etapa de nuestra vida entrenando. Estas cosas van de la mano. Sí, realmente el deber ser es que evidentemente tengamos a nuestros hábitos de alimentación incorporado una actividad física. Indiferentemente del orden, yo siempre creo que es importante el dar el paso, sea dar el paso primero con la alimentación o dar el paso con la actividad física. Pero sí es importante tener en cuenta que sea lo que sea la actividad que yo esté realizando, debe ir de la mano con una alimentación adecuada. Porque evidentemente la actividad física es algo que nos permite movernos, nos permite evidentemente mantener nuestro metabolismo de manera adecuada, pero si esto no tiene una adecuada nutrición, pues evidentemente vamos a entrar en un déficit, no necesariamente el déficit que queremos. Entonces es importante que, sea cual sea el paso que demos primero, estos vayan en concordancia. Importante cuando usted toca ese tema de la concordancia y el déficit, y cuando habla de déficit, de una vez uno ve las dietas que se están realizando, que es déficit calórico, también dietas como la dieta keto. ¿Qué recomendaciones usted como especialista, como licenciada de nutrición, a estas personas que están viendo el programa el día de hoy? Ok, creo que lo primero es tratar de establecer o analizar cómo está siendo mi alimentación. Si lo voy a hacer desde mi punto de vista, ¿cómo están siendo mis comidas día a día? ¿Están siendo completas? ¿Qué estoy involucrando? Porque evidentemente hay mucha información en las redes, lo cual es muy bueno porque nos permite educarnos, pero también eso a veces suele hacer que las personas colapsen de saber qué hacer y qué no hacer. Importante tener en cuenta de que mis 3 comidas principales deben estar completas. No es necesario, aún en un déficit calórico, eliminar macronutrientes, no es necesario eliminar carbohidratos, no es necesario eliminar grasas, que son los que más llevan palo en estos casos, sino tener una mejor selección. Si yo tengo alguna patología asociada, pues sí debo ser más o enfocado a ese tipo de patología, cuál es la selección que debo hacer. Pero si no lo es, simplemente debo tratar de tener un equilibrio en cuanto a los carbohidratos que involucro, tener más en cuenta que más allá del pan y la arepa, que no son malos, también hay otra gama de carbohidratos que son muy buenos y que puedo incorporar a mi alimentación.
E igualmente tomar en cuenta que es importante tener una inclusión mayor densidad en cuanto a las proteínas que incluyo, porque pasa muchísimo, sobre todo en las mujeres, que olvidamos un poquito esa parte y nos concentramos más en los vegetales y frutas, que no es malo, es un aporte de antioxidantes, pero si yo estoy entrenando o estoy comenzando a tener una vida más activa, pues puedo hacer que tenga un déficit a partir de las proteínas. Y a su vez tomar en cuenta que hay una gama de grasas que son muy buenas, no solamente son los frutos secos, también los huevos involucran grasas saludables, el aguacate es una grasa saludable, los aceites que incluyo, las semillas que incluyo son grasas saludables. Entonces, tomar en cuenta cómo estoy haciendo yo mi supermercado en la casa, qué cosas puedo seleccionar para mejorar los platos de mi día a día y a partir de eso, pues arrancar, indiferentemente de las distintas dietas que hay. Y también tomar en cuenta cómo son mis gustos, cómo son también mis horarios de comida, porque no nos vamos a ir de frente a un ayuno cuando a mí ni siquiera me gusta estar en ayuno en la mañana, a mí me gusta desayunar. O a su diferencia, empezar con una dieta keto cuando la dieta keto no está establecida para disminuir de peso o de porcentaje de grasa, si realmente hay alimentos de ese tipo que no me gusta o que no está dentro de mi presupuesto. Entonces creo que es importante primero analizar qué es lo que estoy haciendo bien o mal, qué se debe quedar, qué debo implementar y en función de eso que se adapta a mi rutina. Aprovechando la oportunidad que nos encontramos en este prestigioso establecimiento que todos conocemos como es Rica Dieta, no podíamos desaprovechar la oportunidad de que Esther nos brindara este espectacular menú, pero es importante, Esther Yepes, todo el mundo la conoce, importante que ustedes conozcan de parte de los profesionales cuáles son los nutrientes, usted que está viendo su programa de forma natural, cómo influyen o cómo se comporta dentro del organismo de la persona que lo consume. Ok, en este caso tenemos un plato, un almuerzo, donde evidentemente, como estábamos conversando de cómo debe estar compuesto un plato principal, tenemos entonces la parte de que son los carbohidratos, tenemos un puré de papa, que es un carbohidrato complejo, y a su vez también tenemos dos presentaciones de vegetales, donde tenemos una crema y una ensalada. También tenemos la parte proteica, que como se fijan es bastante generosa, como tiene que ser, y está también gratinada con queso. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos la parte de fibras y vitaminas y minerales, que es muy importante. ¿Por qué? Porque aportan ese tipo de nutrientes que son importantes a nivel metabólico y también a nivel, por lo menos, de las mujeres que nos cuidamos de estética. Y también aportan saciedad. Y a su vez tenemos la parte de las grasas que está incorporada en la proteína, en el gratinado y en la ensalada, que va muy bien como un aderezo. Entonces tenemos un plato completo que fácilmente, dependiendo de las proporciones, puede ser para una persona que está en un déficit donde hay una generosa cantidad de fibra, y también puede ser, si lo cambiamos un poco, por ejemplo, para las personas que están en volumen, pues evidentemente la proporción cambia. Podríamos cambiar quitando alguna de las proporciones de vegetales, añadir más contenido de carbohidratos y evidentemente la proporción de proteína. A su vez también tenemos acá un postrecito que es un yogur, que complementa muy bien la parte proteica porque estamos agregando un lácteo que tiene una densidad proteica importante y también tiene carbohidratos, tiene grasas saludables, probióticos que son muy importantes en la alimentación también y fibra que también está parte de la avena. Otra presentación de plato principal donde tenemos un pescado empanizado y vegetales. ¿Qué diferencia acá? Y también por eso digo, como depende mucho de gustos y también de objetivos que tiene cada persona. Y es que en este caso no vemos carbohidratos como tal, a diferencia del otro plato, pero tenemos una proteína que está empanizada, que ya involucra también cierta cantidad de carbohidratos, está pasada por la fritura, que también es válido, o sea, si yo tengo, mi condición de salud me lo permite, lo puedo involucrar. Y también está bastante bien acompañada con vegetales, que también no olvidamos esa parte, a pesar de que estemos en ciertos objetivos, es importante tener la proporción de vegetales por el aporte tan valioso que tiene. Entonces, por eso digo, depende mucho de los gustos, los objetivos y también de lo que queremos nosotros involucrar en nuestra alimentación. Importante para En Forma Natural tener la apreciación y el conocimiento de los especialistas sobre, vemos mucha información en las redes sociales, obviamente también por desconocimiento queremos asumir que las cantidades de calorías o X o las proteínas diarias que debemos consumir según lo que nos indican
el material que podemos estar observando es el adecuado. Su apreciación sobre cuál sería, usted como profesional, alguna recomendación sobre el tema de cuántas calorías y cuántos gramos de proteínas debería consumir una persona que se está nuevamente acondicionando su cuerpo a través de una buena alimentación. Ok, con respecto al tema, dar una respuesta precisa es complicado porque como siempre nosotros hablamos de que realmente la alimentación es muy personalizada, sí hay recomendaciones generales en cuanto a la inclusión de los grupos de alimentos. Pero cuando hablamos de que el requerimiento diario de una persona depende mucho de su edad, del sexo, de la actividad física que tenga, de evidentemente su historial médico. Entonces, sí existen promedios generales para la población de requerimientos, pero hablar de un promedio general, por ejemplo, el que tenemos en Venezuela como población, estamos hablando de alrededor de 2.000, 2.200 calorías, pero eso no comprende a todas las personas. O sea, en mi ejemplo, mi requerimiento normal puede ser alrededor de 1.600, 1.700. Pero hay que tener en cuenta otra cosa, que estas calorías, que las personas a veces se centran mucho en ellas en la compra de productos, en el momento de hacer las comidas, no van solas, ellas comprenden también todos los macros. Las proteínas tienen una densidad calórica, los carbohidratos tienen una densidad calórica, las grasas tienen una densidad calórica, es decir, este requerimiento total va a complementar o va a ser el resultado de lo que uno incluye. No es lo mismo incluir 1.700 o 2.000 calorías a partir de grasas o carbohidratos que estén desproporcionados para lo que yo necesito en cuanto a funciones básicas o actividad física, a una cantidad de calorías que sea de 2.000, pero que esté en una cantidad de proteínas elevadas, donde esté acorde la cantidad de carbohidratos. Es decir, el resultado de este requerimiento diario va a depender mucho del objetivo que yo tengo, ya sea mantenimiento, ya sea déficit, ya sea volumen, ya sea una etapa en la vida, por ejemplo en las embarazadas, que estamos hablando de requerimientos sumamente altos en los atletas. ¿Qué es importante en este caso? Uno, de forma individual, si quiero comenzar, es muy importante el tema de las proteínas, porque en general en la consulta lo que vemos más deficiente es la proporción de proteínas que se incluyen en las comidas. En cuanto a la cantidad de proteínas, va a depender mucho también, pero esto tiene un rango. Normalmente lo normoproteico o lo que se puede incluir para mí normoproteico va de un rango de 0,8 a 1 gramo por kilogramo de peso. Y evidentemente esto es muy personal porque no todos tenemos el mismo peso. Pero cuando estamos hablando de un déficit calórico, trabajamos en rangos a partir de 1.4, 1.5, en personas que estén en aumento o deportistas, entonces los rangos ya aumentando a 1.8, 2.2, 2.5, o sea, todo depende de la persona. Pero sí es importante involucrarlo y tener en cuenta qué estoy comiendo, porque nos conseguimos muchas consultas que a veces es como que el desayuno es una arepa con mantequilla y queso, o una arepa con un huevo y queso, y es como que, ok, para lo que tenemos culturalmente acostumbrados, para mí es normal, pero para mis necesidades un huevo no es suficiente. Para un adulto un huevo no es suficiente porque solamente aporta 6 gramos de proteína. Entonces nos está faltando mucho, y si solamente hacemos un almuerzo completo, pero el desayuno y la cena no, entonces estamos fallando por mucho. Es importante eso, en los carbohidratos, más allá de contar, porque es algo que yo no recomiendo en mis pacientes, porque evidentemente crea una obsesión, es tener en cuenta la selección. Hay carbohidratos que son muy nobles, como la papa, y que dejan muy al lado, como el plátano, como el topocho, como el apio, el mismo arroz, que yo puedo enriquecer, y que evidentemente a veces le tienen mucho miedo y se quedan solamente con los vegetales, y entonces empiezan a buscar tipos de carbohidratos que son muy costosos y que no es sostenible. Y con el tema de las grasas, involucrar, según sea lo que tenga disponible, ya con incluir 3 huevos, ya yo estoy involucrando allí una cuarta parte, o depende de la persona, o media parte de lo que requiere de grasa. Entonces no es necesario que, si no está dentro de mi presupuesto o si no me gusta, incluir frutos secos, cuando tengo la grasa de los huevos y tengo también el aceite de oliva que lo puedo utilizar en cada comida. Entonces, más que ver un requerimiento, porque esto depende mucho de mis características como tal, es más tener en cuenta los grupos de alimentos que debo involucrar. En las proteínas, tener en cuenta ese datico que les dejé, que es bastante importante, y también los llevo a reflexionar si realmente estoy incluyendo lo necesario. Y en función de eso, también analizar qué es lo que estoy consumiendo y qué es lo que estoy comprando. Eso para mí es básico en una persona,
porque a partir de eso se dan cuenta realmente si el producto que estoy comprando va acorde a mis necesidades, si realmente es lo que yo quiero. Entonces, en función de eso pueden tener una idea de requerimientos que quieran incluir y que sí es acorde a la persona. Imposible no tocar este tema, ya que vemos la importancia que ha tenido en la recuperación o pérdida de peso de algunas personas, en la cual también me incluye. Imposible no tocarlo porque, o sea, de alguna otra manera queremos saber y conocer por parte de los especialistas cuán cierto es el consumo de té verde, también el consumo de cúrcuma, pepino, en las personas que quieren perder peso o tienen alguna otra necesidad o condición de salud. Ok, ¿qué es importante en este caso? Por ejemplo, lo que es el té verde, la cúrcuma, son coayudantes, es decir, no son la base de, por ejemplo, si yo quiero perder grasa corporal, no son la base para hacer que esto se dé, porque realmente la base para una pérdida de grasa corporal es el déficit calórico. Pero ellos, por ejemplo, en el caso del té verde, tienen muchos antioxidantes bastante buenos para la salud, y estamos hablando de antioxidantes, que a veces se toman un poquito a la ligera y las personas dicen, bueno, sí, antioxidantes, pero ya va, y va en conjunto con el concepto de un antioxidante. Tengamos claro de que estamos expuestos a mucho estrés. A veces, si venimos de una mala alimentación o en el caso de personas activas, eso genera radicales libres, que es lo que por eso es que uno busca los antioxidantes. Los antioxidantes disminuyen la presencia o hacen, evidentemente, que estas moléculas disminuyan y permiten que no haya daño a los tejidos. Por eso es que hablamos de antioxidantes. Entonces, el té verde tiene muy buenos antioxidantes, tiene también algunas vitaminas y minerales en pequeña proporción. Y hace mucho tiempo, porque también la nutrición va evolucionando con todas las investigaciones, se hablaba de que tenía un papel importante en la pérdida de grasa, porque era, antes se utilizaba mucho el concepto de quemador de grasa, que está mal utilizado, pero realmente el porcentaje que tiene él a nivel térmico, que es lo que hace que disminuya un poquito o el uso del tejido graso, es de un 0,001%, es muy poco. Entonces es más la inclusión por la parte de antioxidantes, aprovechamiento, de antiinflamatorio que también tiene, que a eso también voy con la cúrcuma. La cúrcuma es muy buena porque es un antiinflamatorio, tiene compuestos también antioxidantes y que evidentemente por lo menos en mi día a día yo a veces lo utilizo en personas mayores. ¿Por qué? Porque encontramos personas con artrosis, encontramos personas o deportistas con problemas inflamatorios y son muy buenos para esta parte. Y a veces, más allá de incluir en las comidas, que es bueno porque es una especia, también a veces lo utilizamos como suplemento. O sea, estamos hablando de cantidades mayores para el aprovechamiento. Que ojo, para aprovechar también los beneficios que tiene la cúrcuma, esta tiene siempre que ir acompañada de pimienta, porque es un activador de la curcumina. Entonces, si en algún momento alguna persona que tenga alguna patología que involucre un proceso inflamatorio, el momento de comprarlo siempre tienen que revisar en el suplemento que vaya acompañado con pimienta, porque si no, pues bueno, el efecto no es como tal. Y en el caso del pepino, de la piña, de vegetales que son diuréticos, que se utilizan mucho en los jugos verdes, esto es una manera más de involucrar los vegetales, es una manera más de incluir fibra en la alimentación, no es una preparación milagrosa. Si la persona siente de inmediato como que una desinflamación, como que se siente más ligero, estamos hablando de una persona que posiblemente tenía retención de líquido, no es una pérdida de grasa, sino que este tipo de alimentos son diuréticos, permite que la persona evidentemente pueda eliminar este exceso de sodio y a su vez también es una inclusión mayor de fibra, así que posiblemente estas personas van al baño con más frecuencia y por lo tanto sienten más ligereza. Más no son la clave secreta de la pérdida de grasa, son unas herramientas de permitir involucrar alimentos y sustancias que son bastante importantes en esta búsqueda de mejorar la composición corporal. No podíamos obviar tocar el jengibre. Sí, el jengibre también tiene muy buenas propiedades, incluso la cúrcuma y el jengibre van mucho de la mano, no solo a nivel antiinflamatorio, y en eso no se equivocaban las abuelitas con el tema de que cuando hay una tos, cuando hay un proceso inflamatorio a nivel respiratorio, son muy buenos porque realmente ellos actúan muy bien a nivel del sistema respiratorio. Entonces es por eso, porque tiene una propiedad, 1, antiinflamatoria y 2, de antioxidantes. Y como comento,
estamos expuestos a mucho estrés, estamos expuestos a muchas cargas virales y este tipo de alimentos que tienen este tipo de aportes son buenísimos para la parte inmunológica porque nos permiten entonces ante este tipo de escenarios que nos encontramos pues tener una, ¿cómo decirlo?, pasar este tipo de procedimientos de mejor manera. Pero es eso, tiene un aporte beneficioso. Pero si yo solamente estoy incluyendo este tipo de elementos, pero no estoy mejorando mi selección, no estoy teniendo más movilidad en mi día a día, no podemos pretender tener una mejoría completa cuando ellos solos no pueden hacer milagros. ¿Repite su nombre? Licenciada Esther Yepes en el Centro Nutricional Rica Dieta. Y licenciada Luisa Orifaneite me pueden conseguir en los diferentes consultorios, CAT, EMOCA y por supuesto Fundación Divino Niño. Agradecido por la atención que nos brindara el Centro Nutricional Rica Dieta, tu camino a lo natural. Mi nombre es Enrique García y este programa nos esperamos en una próxima entrega donde tendremos, como siempre, información importante. Gracias por la sintonía y déjanos tu comentario acerca de su programa En Forma Natural, el día de hoy, desde las instalaciones del Centro Nutricional Rica Dieta. Forma Natural llega gracias a Óptica Nacional. Lucir bien y verse bien. Faja Vanessa, la silueta perfecta. FM, todo en publicidad. Multitienda Ojeda Natural Colón, productos naturales. Celuluclub, la tecnología al alcance de tu mano. Variedad de Glory, todo en un mismo lugar. Frigorífico Los Guaro, productos cárnicos de primera. Y por supuesto, Ferretería Córdoba, su ferretería.